Tuve 2 tours de combate en Afganistán y uno en Irak. La ciudad de Mosul, que es donde yo estuve en Irak, la ganamos a sangre y sudor y lágrimas de los terroristas de Al-Qaeda. Y ganamos, ¿verdad? Les quitamos la ciudad, la recuperamos. Pero ¿qué pasó? Que años después, no recuerdo el año exacto, pero que salieron las fuerzas de Estados Unidos de Irak, el Estado Islámico, ISIS. Tomaron por completo el país nuevamente. La misma ciudad de Mosul, la misma base donde yo estuve en Mosul, en Irak, las fuerzas iraquíes que habían quedado a cargo de esa base, la abandonaron con todo lo que nosotros habíamos dejado para que ellos pudieran seguir manteniendo el orden en el país. Abandonaron la base, abandonaron vehículos, abandonaron armamento, helicópteros, etcétera, etcétera. Y entonces sí te preguntas, ¿para qué? Bienvenidos a Avispados Podcast. Aquí conoceremos historias de emprendedores que nos comparten experiencias y conocimientos del éxito en sus proyectos e ideas de negocios. Mi nombre es Roberto Carlos y junto a Manuel platicaremos con entusiastas que día a día se enfrentan a retos, se fijan y cumplen metas en el camino del emprendimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, dispuestos para escuchar una nueva historia. ¿Qué tal, Robert? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde. Pues listos para explorar una historia de inspiración, creatividad y emprendimiento. Pues hoy tenemos un invitado muy especial que nos compartirá su experiencia en el servicio militar y también es creador de contenido, así que prepárense para una charla llena de inspiración. Hoy tenemos como invitado a Uriel Saldívar, ex militar. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Sí, es un gusto que nos esté acompañando. Pues si me permites, leo sus generales. Adelante. Bueno, estamos con Uriel Saldívar Díaz. Él es originario de Stockton, California. También cuenta con ciudadanía mexicana. Desde niño ha vivido alternadamente entre México y Estados Unidos. Es egresado del Heroico Colegio Militar como subteniente de caballería, sirviendo por 14 años al ejército mexicano, como oficial del arma de caballería, así como del cuerpo de fuerzas especiales. Después de dejar el ejército mexicano en julio del año 2002, en enero de 2003 ingresa al ejército de los Estados Unidos, US Army, donde sirvió por 15 años, siendo veterano de combate en 2 tours de combate, uno en Afganistán y un tour de combate en Irak. Obtuvo diversas medallas por actos en servicio y en combate, destacando alas de paracaidista, clasificación como oficial de fuerzas especiales y experto en combate en selva, así como 2 medallas de corazón púrpura. En el año de 2018 pasa a la situación de retiro después de 29 años de servicio militar entre los 2 ejércitos. Actualmente radica en el estado de Texas, en la ciudad de Killeen, donde reside con su esposa Lupita, su hijo e hija de respectivas parejas y así como una nieta. Después de una vida profesional muy ocupada y demandante, pasa el tiempo con su familia, así como con actividades al aire libre, como la caza, la pesca, el campismo. Y también es creador de contenido para redes sociales como YouTube e Instagram. Y esta tarde está con nosotros aquí en el podcast. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto que nos esté acompañando y que contemos con su presencia aquí en Comitán. Lo trajo por acá ahorita el tema de vacaciones. Sí, bueno, pues yo a Comitán llegué en el año del 93. Llegué como al regimiento que en ese tiempo estaba aquí en Comitán, el 24 Regimiento de Caballería. Llegué desde el año nuevamente 1993. En el 94 pues me tocó lidiar con todo lo del conflicto que hubo aquí en Chiapas, desgraciadamente. Y como muchos militares nos ha llegado a pasar aquí en Comitán, me casé aquí en Comitán y mis hijos nacieron en Comitán también. Y constantemente estamos aquí visitando a mis suegros, al resto de la familia, amigos que tenemos. Entonces, ahorita llegamos en diciembre, pasamos aquí Navidad, Año Nuevo, y pues ya el sábado ya me voy de regreso a mi casa. Sí. Pues la verdad que
A mí me gusta Avispados porque tocamos de todos los temas. Hemos hablado de emprendimiento, de creatividad, hemos tenido a deportistas, empresarios. Y el tema de hoy también se me hace bastante interesante. Vamos a hablar del ambiente militar, vamos a hablar de su faceta como creador de contenido, que está bastante interesante. Gracias. Pues iniciemos cómo surge su vocación por el servicio militar. Claro que sí. Pues yo provengo de una familia militar. Mis dos abuelos, materno, paterno, fueron militares. Tíos en mi familia, primos. Y lo interesante es que mi familia en Estados Unidos lleva muchísimos años también. Parte de la familia vive allá, o vivimos allá. Y tengo tíos también, primos que han servido en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Entonces es una familia... Se lleva en la sangre, sí, ya. Sí, se lleva en la sangre. Mis dos abuelos fueron militares, mi padre fue militar. Cuando llegó su tiempo, nuevamente platicamos antes de iniciar la grabación, que entré yo al colegio militar con secundaria terminada y me gradué con un certificado de preparatoria, de bachillerato, pero ya me hice bolas. Entré yo al heroico colegio militar con mi certificado de preparatoria ya terminada, porque cuando yo terminé secundaria y que expresé mis deseos de ser militar, mi papá no estuvo de acuerdo. Y pues estaba yo muy joven, ¿verdad? Entonces le hice caso a mi papá, estudié la preparatoria. Yo creo que él pensó que se me iba a olvidar respecto al ejército, pero también en ese tiempo desgraciadamente fallece mi papá. Él falleció muy joven, de 41 años de edad, y pues una vez que acabé la preparatoria y ya no hubo nadie que me impidiera o me tratara de, no, mira, mejor estudia esto o aquello, entré al colegio militar. Así es. Así que meramente es algo que ya venía, pues. Sí, digamos, sí, definitivamente. Con esa mentalidad. ¿Y recuerda de pequeño que lo haya pensado, que tenía muy claro? Yo creo que sí. ¿A eso? Sí, porque nuevamente yo todos los días veía a mi papá llegar del trabajo con su uniforme. Recuerdo que en algunas ocasiones iba a juntas que había en la escuela, o ceremonias de la escuela, etcétera, de primaria, secundaria. Y me acuerdo que cuando mi papá llegaba uniformado, pues era foco de atención, ¿verdad? Ah, claro. Y entonces, sí era algo que desde muy chico tuve presente, que siempre me gustó. Y pues que lo hice, ¿verdad? Y pienso que lo hice bien. Tuve una carrera militar limpia, no tuve problemas. Quiero mucho al ejército mexicano, como quiero mucho al ejército de Estados Unidos. Hay gente, ¿verdad?, sobre todo en redes sociales, que no faltan, que traidor, mercenario. Sí. Y yo a veces lo explico de esta manera, ¿verdad? Tú puedes tener un amor por tu madre y puedes tener un amor por tu esposa, y no por amar a la una dejas de amar a la otra. Viví mucho tiempo en México, he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, y más que nada que también son países, ejércitos amigos. No, a pesar de lo que últimas afirmaciones de Trump, no creo que esa situación vaya a cambiar. Entonces yo no veo ningún conflicto de intereses, o no siento que esté traicionando a un país o al otro. A los dos ejércitos, a los dos países, me han dado mucho a mí. Y creo que yo también he dado mucho a cambio, y estoy muy contento y orgulloso de lo que he hecho hasta ahorita. Sí, claro, realmente escaló bastante en las dos naciones. Realmente se nota pues esa pasión, ¿no? A pesar de que había un impedimento, tal vez, no sé, su padre veía también lo difícil que es el ambiente de soldado, quizás por eso decía no. Sin embargo, pues ahí estaba esa pasión por ser parte del ejército. Y trasciende, porque es muy común que se le pregunte a los niños qué quiere ser de grande y sean de las primeras respuestas, ¿no? Soldado, bombero, policía.
pero aquí Sí. sí se materializó, llegando a ser parte del cuerpo de fuerzas especiales. Así es. ¿Qué significa ser parte del cuerpo de fuerzas especiales en México? En cualquier ejército, ¿verdad? Los miembros de las unidades de fuerzas especiales es la élite del ejército, es el personal mejor adiestrado, el personal más responsable, el personal que está mejor equipado, el personal que los mandos van a utilizar cuando ya no hay otra opción. Entonces para mí fue, bueno, para empezar, no es de que te agarran y te dicen, vente, aquí vas a estar ahora. O sea, hay un proceso de selección que vas a concursar con muchos más aplicantes y en el camino, ¿verdad? Los vas viendo cómo se van quedando y se van quedando y se van quedando. Y cuando al final llegas al final y hay una ceremonia de graduación, etcétera, la verdad es una experiencia muy reconfortante personalmente, y yo puedo decir hasta envidiosamente, ¿verdad? Porque en ese tiempo, mi esposa, bueno, por diferentes motivos, mi esposa y yo habíamos estado separados un tiempo, nada de relación, sino simplemente profesional. Y cuando nace mi hijo el mayor, que ahorita tiene 27 años, y a mí me dan la oportunidad, o sea, me dicen, ¿sabes qué? Te estamos considerando para que vayas a ver si te quedas en las fuerzas especiales, pero sabemos que también nació tu hijo, entonces si quieres tómate unos días, ve a ver a tu hijo, pero ya no vas a entrar a la selección, o sea, te quedarías hasta, pues no sé hasta cuándo, ¿verdad? Hasta que se abrieran nuevas vacantes, etcétera. Y yo dije, no, quiero ir ya, ahorita. Y me seguro, y tu hijo están bien ahí en casa de mis suegros, no hay ningún problema. Y entonces me fui, y fueron 6 semanas, 6 semanas de selección. Y ya cuando hasta que finalmente terminé, y como con 40 kilos de menos, porque Wow. sí, fueron días de no dormir, o sea, ¿qué te diría yo? Dormíamos 2 o 3 horas en un periodo Mucho desgaste sí, físico, mucho ¿no? desgaste físico. Y ya cuando finalmente yo llegué, mi esposa casi ni me reconocía. Y y mi hijo lo sabe, obviamente ahorita a estas alturas de la vida sabes que yo no te conocí hasta después que terminé esto. Pero él también le da mucho gusto y ni él ni mi esposa me recriminaron nada, o sea, estuvieron muy contentos, ¿verdad? De que haya yo logrado esa meta, porque nuevamente es algo que mucha gente se propone y no todos lo logran. Mucha gente dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí es un orgullo, siempre va a ser un orgullo poder decir pertenecí a Fuerzas Especiales. Y pues di lo mejor. El lema de las fuerzas especiales o la arenga, ¿verdad? Cuando en la porra, para la moral, el comandante dice fuerzas especiales y todos contestamos, ¿verdad? Todo por México. Y eso es la esencia, ¿verdad? Sí, claro. Mucho patriotismo. Sí, exactamente. En ese momento, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando del año de 1997. Ah, ok. Sí. Una vez que había pasado tal vez los conflictos. Sí, se ya habían suscitaron pasado aquí en Chiapas. ya habían pasado En ese los entonces, conflictos. ¿a cargo de qué encomienda se encontraba? Estaba yo todavía en el 24 Regimiento de Caballería, y pues teníamos pues toda el área fronteriza como nuestro sector de responsabilidad, con las consignas, ¿verdad?, de evitar tráfico de personas, evitar tráfico de armamento, de estupefacientes. Tenía yo una sección a mi mando que son aproximadamente entre 35 o 40 elementos. Entonces nos mandaban a las diferentes bases de operaciones que tenía el regimiento. La única que me viene ahorita a la memoria, bueno, había una en Ixcán, en el Jocote,
no me acuerdo ya los demás lugares, ya hace muchos años, Sí, sí, sí. pero nos mandaban a esas pequeñas bases de operaciones, que es un destacamento donde el oficial que iba al mando, pues tenía toda la responsabilidad. Nuevamente, imagínate tener 24, 25 años y estar al mando de personas de 37, 40 y tantos, y muchos de ellos con más experiencia en el ejército, o más años de servicio en el ejército que tú. Pero buena gente, trabajadores, responsables, nunca lo ve, el personal de tropa nunca lo ve de que, está muy verde, está muy pollo. Al contrario, ¿verdad? Si ven que de alguna manera le estás regando, o te ayudan a tomar decisiones, etcétera. Entonces, pues ese era mi trabajo. Por cierto, una anécdota, Ujú. en una ocasión, como todos alguna ocasión, ¿verdad? Yo inclusive en alguna ocasión tuve problemas con mi papá, etcétera, ¿verdad? Con los años de adolescente. Y en una ocasión, yo le estaba corrigiendo a mi hijo, ¿verdad? Mira esto, y tienes que hacer esto. Y en ese tiempo él tenía como 18, 19 años. Y sí me dijo, no, quizás ya tenía 20, porque me dijo, es que tú siempre me dices que yo esto y esto, pero a ver, ¿tú qué hacías a mi edad? Y yo, permíteme, te cuento. Toma una silla, por favor. Y ya le dije, mira, hijo, a tu edad, yo andaba en la sierra destruyendo plantíos de amapola, plantíos de marihuana, agarrándome a balazos con delincuentes. Y entonces, pues él se quedó así como que, ¿verdad? No sé si se quedó como dándome su admiración o como pensando, ¿para qué le pregunté? Pues sí. Así es. Él sí no optó por este camino. No. Pues él, cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, él tenía 8 años. Y por mucho tiempo, cuando estaba en preparatoria, lo que ya le decimos high school, él decía, graduándome de high school voy a entrar al ejército, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero yo, igual que a mi papá, ¿verdad? También le dije, mejor ve a la escuela, mira, puedes hacer esta otra cosa, el ejército es así asado, tú me has visto que no estoy yo en la casa, etcétera, etcétera. Y al parecer sí lo pude convencer. Entonces Ok. no entró al ejército, aunque de alguna manera él, para la compañía en la que trabaja ahorita, es una compañía contratista que provee servicios médicos para el Army, y Mira. ahí es donde está trabajando él ahorita. Entonces, Desde otra posición. sí, desde otra, como decimos los militares, desde diferente trinchera, pero Diferente para el mismo trinchera. propósito. Así es. Pues suena bastante bien. Así Suena es. bastante bien. Estuvo muchos años aquí en México, Sí, en diferentes encomiendas. así De ahí es. fue ascendiendo. Llegó a Ujú. tener un alto rango, me decía, ¿verdad? Fuera de micrófonos. Fui teniente Fue teniente. de caballería, sí. Ujú, fue teniente de caballería. Ujú. Pero llegado ese momento, tiene usted la iniciativa de emigrar. Sí. ¿Cómo se da ese proceso? ¿O era algo que sabía que en algún momento iba a llegar, siempre lo tuvo en cuenta? No, siempre lo tuve en cuenta, Sí. pero no fue muy planeado, la verdad. Eh, Después de el tiempo que estuve yo en el ejército, nuevamente desde 1988, que entré como cadete al colegio militar, hasta el año 97, que fue cuando me casé, era yo impetuoso en el ejército, ¿verdad? Siempre para adelante, y ir a una escuela, ir a un curso, eh, andar nuevamente en la sierra haciendo y deshaciendo. Y, y siempre lo vi como mi llamado. Dije, no, hombre, hago todo esto y encima me pagan. Pero era lo que yo quería hacer. El cambio viene cuando me caso y nace mi hijo y posteriormente mi hija. ¿Por qué? Porque no pasaba yo tiempo con ellos. No estaba con ellos. A veces pensaba, ok, a lo mejor si cambio en otra unidad, en otro estado, va a estar la cosa más tranquila.
Pero yo creo que ustedes lo han visto en las noticias. Hay veces que lo mandan a otra unidad, a otra ciudad, a otro estado, pero hay problemas como ahorita en Sinaloa, ¿no? Sí. Y están mandando gente de todos lados de la República. Entonces fue lo que pasó en mi caso, ¿verdad? Aunque me fui de aquí de Chiapas y estuve en otros lugares, donde se requería, pues allá nos enviaban. Inclusive cuando finalmente me llegó la baja del ejército mexicano, mi unidad estaba en un lugar en Coahuila que se llama Ciudad Musquis, Coahuila, pero yo físicamente estaba en Chiapas, no recuerdo ya el nombre del lugar, pero estaba aquí en Chiapas, cerca del límite con Tabasco. E inclusive también esa fue, pues no una anécdota, pero también fue algo de recordar, porque siempre cuando metes tu trámite de baja o de retiro, te van avisando, ¿verdad? Ok, para tal fecha va a salir este papel, tienes que firmar, regresarlo y en tantos meses va a pasar esta otra cosa y espera tu retiro en 6 meses o algo así, ¿verdad? Entonces empieza uno a planear, tienes la idea de lo que está pasando, etcétera. Y yo pienso que por lo mismo de que mi unidad estaba en Coahuila, físicamente la unidad, oficinas, el papeleo que se hacía, etcétera, y yo estaba aquí en Chiapas, el coronel que estaba a mando del agrupamiento donde yo estaba, un día como a las 8 de la noche me manda a hablar, llega un soldado ahí donde estaba yo durmiendo y me dice, oiga, antes que se presente con mi coronel. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no sé. Y pues ya llego yo y le digo, ordene mi coronel. Y me dice, oye, ¿qué crees? En algún lado se traspapeló tu trámite y para no hacértela muy larga, hoy a la medianoche causas baja del ejército. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, dice, hoy a la medianoche, aquí está, mira, léelo. Y pues sí, ya, vi el papel, no recuerdo la fecha exacta, pero fue julio del 2002, perdón. Y decía, ¿verdad?, de que, por decir un ejemplo, el día 3 de julio yo estaba leyendo el papel y Sí. decía que el 4 de julio causaba yo baja. Entonces, como quien dice, a la medianoche de ese día ya no pertenecía yo al ejército. Y pues tuve yo que ver cómo regresar hasta Coahuila con las cosas que tenía aquí. Obviamente no me llevé armamento ni nada, todo eso se quedó allí. Un tío de mi esposa me fue a recoger hasta, digo, ya muy cerca de Tabasco, llegó a recogerme allá. Me trajo aquí a Comitán, aquí estaba mi esposa con mis suegros. Estuve aquí unos días con ellos, luego me fui al Distrito Federal, allá arreglé los papeles que tenía que arreglar y ya me dieron mi documento que decía que causaba baja y alta en situación de retiro del ejército mexicano. Fui a Coahuila a traer las cosas que estaban en nuestra casa y ya, ahora sí que me vine aquí a Comitán. Aquí en Comitán, hablando de emprendedores, mi esposa puso un lugar, mi suegro tenía un fotoestudio en aquellos tiempos, se llamaba Fotoestudio Bloom, y le prestó un local que tiene mi suegro a mi esposa, y mi esposa puso un lugar donde vendía comida. Y le iba muy bien, estábamos sacando buen dinero, a mí el ejército me había entregado aportaciones que había hecho yo en mi fondo de ahorro, habíamos tenido un dinerito guardado, pero yo me acuerdo cuando vivía yo aquí en Comitán, me tocó ver muchas veces que había un negocio que parecía que iba a ser muy exitoso, principalmente de comida, y la gente iba mucho y luego como que se le quitaba a la gente la emoción y empezaba a bajar la clientela hasta que el lugar cerraba. Y eso fue lo que le pasó a mi esposa también. Al principio todo estaba muy bien, llegaba mucha gente, teníamos gente regulares, ¿verdad?, que prácticamente llegaban todas las noches y duró algo así como 3 meses, yo creo, y luego empezó a bajar y empezó a bajar. Y un día me puse a hacer cuentas, perdón. Y si le dije a mi esposa, como decimos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pitágoras no miente y los números, o sea, van para abajo y ya no nos vamos a recuperar, tienes que cerrar. Y me dijo, ¿qué voy a hacer? Y allí fue cuando lo que mencionabas hace rato, ¿verdad? De mi ciudadanía.
Siempre lo tuve presente en mi cabeza, nunca estuvo como un plan, pero lo tuve presente. Y le decía yo a mi esposa que era mi as bajo la manga, ¿verdad? Porque ustedes saben, sobre todo aquí lo vemos con los migrantes que pasan, etcétera, que hay mucha gente que daría hasta lo que no por poder estar legalmente en Estados Unidos y poder trabajar. Entonces yo desde nacimiento tengo esa oportunidad, ese beneficio, además que pues también he hablado el idioma por muchos años. Entonces le planteé a mi esposa eso, le digo, pues ¿sabes qué? Creo que es la hora de usar la doble ciudadanía y e irme a Estados Unidos. Pero van ustedes, no sé qué van a pensar ustedes o la gente que nos escuche de mí, en realidad no había ningún plan. O sea, el plan era irme a Estados Unidos y de ahí en fuera no había ningún plan. No había ningún plan. No. Ningún plan de todo lo que sucedió en su momento, pero Sí. mire, yo todavía no termino de digerir lo sucedido. Me imagino usted, no sé cómo lo habrá procesado. A lo mejor fue bueno, ahora lo que sigue, no sé cuál habrá sido su actitud en el momento en el que se da la baja, pero, o sea, eso era algo definitivamente irrevocable, era algo que no se podía hacer nada al respecto. Sí, es totalmente irrevocable. Sí. Wow. Y hubo, como platicábamos hace rato antes Sí. de comenzar, que te decía que para obtener beneficios de retiro tienes que hacer 20 años de servicio. Claro. Y yo me salí del ejército con 14 años de sí. servicio. Y había veces que lo pensaba y sí decía, creo que la regué. Pero pues nuevamente, ¿verdad? Tenía ese as bajo la manga. Y entonces me voy a Estados Unidos. Mi mamá en ese tiempo vivía allí en California. Llego a California a la casa de mi mamá, en una ciudad muy bonita, San Francisco, California. Y sí, también mi mamá pues obviamente me recibe con mucho gusto y me dice que qué bueno que finalmente me animé a irme para allá permanentemente. ¿Se va con la familia? ¿Perdón? ¿Se va con la familia? Con mi mamá, sí. No, pero su familia se va Oh, con su no, esposa. ellos No. se quedan aquí. Ah, ok. Esa fue otra cosa que después me arrepentí mucho. Nuevamente se juntan dos cosas, ¿no? Una, te decía, yo tenía todo el ímpetu, Sí, ¿verdad? claro. Me gustaba a mí, era una bestia trabajando Mire. y haciendo lo que hacen los soldados. El cambio llegó nuevamente cuando me casé y tuve a mis hijos. Pero aún así, cuando ellos nacieron, no cruzó por mi cabeza, no sé por qué, arreglarles los papeles a ellos y a mi esposa. Entonces, cuando yo me voy a Estados Unidos, mi esposa y mis hijos se quedan aquí en Comitán. Se quedan aquí en Comitán con mis suegros. Me voy yo para California, llego a vivir con mi mamá. Nuevamente ella me recibe con mucho gusto, etcétera. Y como a los 3 días, entonces ella me pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y allí fue cuando, ¿verdad? Me llegó el haz de luz del cielo y dije, ¿qué voy a hacer? Y porque una cosa es lo mismo que aquí en México, ¿no? Aquí en México, ustedes, yo tenemos la oportunidad de trabajar en lo que queramos, etcétera, pero tenemos que tener un plan. O sea, yo veo que aquí claro. ustedes ahorita tienen todo planeado, no sé en sus inicios cómo estuvieron, etcétera. Pero pues en realidad no tenía yo así bien un plan a seguir. Lo que sí es que cuando parte de haber perdido yo mi baja del ejército mexicano, fueron los ataques de 9/11 en Estados Unidos. Okay. Sí, nuevamente nosotros estábamos allá en Coahuila en ese tiempo, en Ciudad Musquis. Y me acuerdo que a mí me dieron la salida para ir a comer, ¿verdad? Estaba en el trabajo, nos daban 2-3 horas, no recuerdo bien, para ir a comer a la casa y regresamos al trabajo en la tarde, en el ejército. Entonces me acuerdo que llegué a mi casa y estaba la televisión prendida y estaban las torres humeando, etcétera. Y le pregunté a mi esposa, le digo, ¿qué película es? Y me dice, no, dice, está pasando ahorita. Ajá. Qué fuerte. Sí, en serio, así le pregunté, ¿qué película estás viendo? Y me dijo, no, dice, está pasando ahorita.
Y más tardé yo en decir eso, que llegó un soldado a tocar a la puerta, oiga, que todos los oficiales se vayan al regimiento otra vez, que supuestamente el gobierno mexicano tenía el temor de que andaban 1 o 2 aviones perdidos que no sabían dónde estaban todavía a esas horas y pensaban que había la posibilidad de que cruzaran a México y trataran de aterrizar en el desierto de Coahuila. Entonces nos mandan a llamar a todos los oficiales, a todo el personal del regimiento y nos tienen allí pues de emergencia, de lo que se pueda ofrecer, ¿verdad? Entonces cuando pasa esto, nuevamente dije yo, ok, creo que hay que hacer algo. Nuevamente yo tengo mucha familia, mi mamá, una de mis hermanas en Estados Unidos, y dije, tengo que ir para allá. Entonces, mi baja del ejército me la demoraron como 2 años, algo así. En una de las razones que me dieron es que tenía que, y que uno lo sabe desde que firmas tu contrato, que te dicen tienes que servir al ejército el doble de años que te dan de estudios. Y eso incluía no solamente el tiempo en el colegio militar, pero cualquier otra escuela, curso, etcétera, que había yo participado dentro del ejército. Entonces me hicieron una tabulación y me dijeron, según nuestros cálculos, te faltan otros 2 años todavía para que te puedas ir. Y sí, en 2 años me dejaron ir. Entonces llegó a mi casa, a casa de mi mamá, nuevamente. No tenía yo un plan, pero sí tenía yo la idea de que, ok, voy a entrar al ejército. Pero al mismo tiempo ya tenía yo 34 años. Y no sabía, en realidad no sabía yo cuál era el límite de edad, aunque fluctúa. Aquí en México siempre es el mismo. Bueno, cuando yo entré al ejército inclusive entraban menores de edad con un permiso de sus papás. Ahorita en la actualidad ya no hacen eso. Y en Estados Unidos fluctúa según si el país está envuelto en un conflicto armado, dan más oportunidad, que amplían límites de edad, etcétera, etcétera. Entonces, estando en casa de mi mamá, ¿verdad? Agarro la computadora y entro al sitio web del Army y tenía ahí la ventanita, ¿verdad? Del link, decía, ve si calificas, y le aplasto y me sale un pequeño cuestionario, no muy grande, como de unas 10 preguntas yo creo, y empiezas a contestar las preguntas, ¿verdad? Te preguntan que si tienes certificado de preparatoria, que si tienes antecedentes penales, y te dan las ventanitas, ¿verdad? Sí o no, sí o no, sí o no. Y son como 10 preguntas, y al final cuando terminas, me sale allí, felicidades, calificas para entrar al US Army, y allí mismo te sale otro link que dice, ¿quieres entrar en contacto con un reclutador? Le puse que sí, y como en 15 minutos estaban allí en la casa de mi mamá. Wow. Ajá. Y ya checaron mi documentación, etcétera. Lo único que no tenía a la mano era algo de antecedentes penales, pero ellos lo pudieron sacar ahí en línea. Y pues entré al Army, ¿verdad? Y luego yo quería estaba yo interesado en ser parte de una tripulación de un tanque. Eso me llamaba mucho la atención. Pero cuando checaron ellos en el sistema, me dijeron, ¿sabes qué? El próximo entrenamiento para las tripulaciones de tanque empieza hasta julio, tu cumpleaños es ahora en mayo, y en mayo alcanzas el límite de edad para entrar al Army. Entonces, antes de tu cumpleaños ya tienes que estar adentro y tienes que estar en tu entrenamiento, si no, ya no vas a poder entrar. Y me dieron diferentes opciones y me gustó una, de algo relacionado de otro curso que hice yo aquí dentro del ejército mexicano con el ejército británico, que es de explosivos y bombas. Entonces, esa fue mi especialidad en el US Army. Me especialicé en explosivos, campos minados, demoliciones, etcétera, etcétera.
Y no sé si quieres que siga aumentando o si tienes otra pregunta. Sí. Está interesante, ¿no? Estoy Vamos a ver. imaginando la película. No, y estoy imaginando y teniendo muy en cuenta aquella frase que a veces coloquialmente escuchamos de el deber me llama, de Sí, decir sí, eso, pero realmente aquí fue así. sí. Y estoy entendiendo que un poquito más estaba como que abierta la oportunidad por los antecedentes recientes que habían suscitado en 2011, ¿no? Ujú, Ujú. Y de ahí es que inicia formalmente, ¿no? así es. Y algo que me decía fuera de micrófonos es de que fue un poco, no sé, impactante para usted el hecho de que allá empezaba en un rango muy distinto a lo que llegó a tener acá. Sí, Y que fue algo realmente que le marcó, ¿no? sí, bastante. Te explicaba, ¿verdad? Aquí en México, en el ejército mexicano, fui un oficial. Fui oficial del arma de caballería. Y cuando llegué a Estados Unidos y que me puse en contacto con los reclutadores, como te acabo de contar, y yo les platiqué, sabes que yo tengo esta experiencia, estuve 14 años en el ejército mexicano, fui oficial, etcétera, etcétera, fuerzas especiales. Y me dijeron, sabes que desgraciadamente nada de tu experiencia pasada cuenta aquí. Y de hecho me dijo, es más, dice, vamos a hacer una cosa, déjame hacer un par de llamadas y mañana me comunico otra vez contigo. Y entonces al día siguiente que me habla, me dice, ¿sabes qué? Hablé con la gente que tengo que hablar y me explican que no cumples con la escolaridad para ser oficial y tampoco con el límite de edad. Dice, tienes el límite de edad para ser soldado, pero no para ser oficial. Y dice, la escolaridad igual, o sea, no tienes la escolaridad suficiente para ser un oficial. Dice, lo único que puedo hacer por ti es que en vez de empezar como soldado, empiezas como sargento, pero tienes que firmar un contrato por 8 años. Y de otra manera el contrato era 3 años únicamente. Y en ese tiempo, pues yo quería entrar, quería entrar por patriotismo, 2, quería entrar porque sabía que eso iba a facilitar que mi esposa y mis hijos se reunieran conmigo. Y 3, pues porque es lo que me gusta, ¿verdad? El ejército, las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo no estaba yo seguro. Nuevamente me salí del ejército mexicano porque no estaba yo mucho tiempo con mi familia y no quería caer en lo mismo otra vez. Entonces rechacé la oferta. Les dije que muchas gracias, que empezaba de cero y que iba a firmar por 3 años únicamente. Firmo por 3 años, me mandan al entrenamiento básico, lo que le dicen bootcamp, al adiestramiento avanzado, que era ya en sí lo de explosivos, y llegó a mi primera unidad, que fue una base en California que se llama Fort Irwin. Y una vez que estoy en Fort Irwin, empiezo a hacer el proceso para que mi familia pueda reunirse conmigo. Absolutamente todos los terroristas que participaron en 9/11, todos ellos estaban con algún tipo de visa en Estados Unidos, de turista, de trabajo, de estudiante, pero todos ellos tenían visa. Entonces el Departamento de Estado sí dijo, ¿qué nos pasó, verdad? O sea, ¿cómo se nos fue a pasar toda esta gente si tenemos filtros y revisamos las aplicaciones, etcétera? Entonces, algo que propició eso fue que trámites que antes duraban 9 meses, un año, ahora duraban año y medio, 3 años. Entonces, desgraciadamente por eso, estuve yo separado de mi familia por 2 años. Yo me fui a Estados Unidos en enero del 2003 y mi familia llegó conmigo hasta mayo del 2005. En mayo de 2005 que llega mi esposa y mis hijos a Estados Unidos, ya estaba yo en órdenes para irme a Irak. Imagínese. Sí. Entonces, pues fue difícil, ¿verdad? Por cierto, quería hacer una pequeña corrección. Tuve 2 tours de combate en Afganistán y uno en Irak. Que me parece que leíste uno en Irak y uno en Afganistán. Sí. Sí, fueron 2 en Afganistán y uno en Irak.
Entonces llega mi esposa a reunirse en California. En ese momento ya estaba yo viviendo en El Paso, ya recuerdo. Me estoy haciendo bolas. En California, en Fort Irwin, California todavía. Llega mi familia, pero ya estaba yo en órdenes para irme a una unidad en El Paso, Texas, y esa unidad se iba a salir para Irak en cuestión de meses. Entonces imagínate, llega mi esposa a un país donde no conoce a nadie, donde no hablaba el idioma y se queda completamente sola. Y se queda bien, o sea, se queda en su casa, obviamente habíamos acomodado, el Army te da, tiene todo muy, muy bien planeado, entonces tú escoges de tu sueldo, ok, quiero que este porcentaje se lo den aquí a mi esposa en Estados Unidos, y quiero que me den esto a mí acá donde voy a andar, porque pues, hay que comprar cosas, ¿no? De shampoo o simplemente se te antoja un refresco, qué sé yo. Entonces, se queda mi esposa bien, pero aún así se queda sola y en un lugar donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma, donde ni siquiera conocía el lugar, pero bueno, ahí se quedan. Me voy para Irak, fue esa unidad con la que fui a Irak es la unidad que digo yo que mi corazón pertenece a esa unidad, ¿verdad? Muy buenos amigos, muy buenos compañeros. Tuvimos todo tipo de situaciones, como te puedes imaginar, en un área de combate. Desgraciadamente perdimos algunos compañeros. Yo mismo salí herido y gracias a Dios, ¿verdad? Sigo en una pieza, regreso a Estados Unidos. Otra anécdota de este tiempo, ¿verdad? Pues imagínate cómo se quedan las familias. No, pues terrible porque uno está dispuesto a todo. Sí. Está dispuesto a todo y es una despedida que pues, sí. uno no tiene certeza de nada. Exactamente. No tiene certeza de nada. ¿Qué tiempo estuvo en esta? 15 meses en Irak. Sí. Joder, qué fuerte. 15 meses. Y haz de cuenta que a mis hijos, ¿verdad? Les toca ver ¿cómo ves en las películas? Que llegan personas en uniforme de gala y llevan un sacerdote, etcétera, y van a tocar a la casa de los vecinos. Y mis hijos saben perfectamente, o sabían en ese tiempo, desde ese tiempo sabían qué era lo que eso significaba, ¿verdad? Que el vecino había fallecido. Sí. Les tocó ver a compañeros de la escuela que la mamá los iba a sacar de la escuela dentro de la misma base militar, sí. Y la mamá los iba a sacar de clases envuelta en llanto y también mis hijos sabían por qué era. Y pues Dios tenía otros planes para mí y me dio la oportunidad de regresar. Pero hubo una situación, por ejemplo, la platiqué con el maestro Molinari la vez pasada que tuve ocasión de platicar con él. En una ocasión no podíamos tener teléfonos celulares allá, teníamos prohibido tenerlos, pero no falta alguien, ¿verdad? Y entonces en un enfrentamiento con el enemigo y mientras está pasando todo, amigo mío, o amigo por decirlo, le habla a su esposa, ¡ay! Y ¿qué está pasando? Oh, espérame, ahorita te platico, pero ¿qué crees? Big Sal, dice, está perdido, no sabemos dónde estás, yo creo que ya lo mataron y que no sé qué. Y entonces se cuelga la comunicación, etcétera, y él ya no le puede explicar nada a la mujer, y que no estaba yo perdido, era otro amigo de nosotros el que estaba perdido, y que desgraciadamente sí falleció, pero yo estaba bien. Pero esta señora, o sea, el cambio de horarios, esto para nosotros fue en la noche, pero de regreso en casa era de día, no recuerdo la hora exacta, pero era de día. Entonces esta señora se pone en contacto con otras 3, 4 señoras, esposas de otros soldados, se visten todas de negro y llegan a mi casa y tocan a la puerta, ¿verdad? Y abre mi esposa y las ve ahí, sabía perfectamente quiénes eran, las ve todas vestidas de negro. Y ellas le dicen a mi esposa, solamente queríamos decirte que sentimos mucho lo que le pasó a tu esposo. Y mi esposa no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Y mi esposa dice, ¿qué le pasó a mi esposo? Y esta señora le dice, ay, ¿no te han dicho nada todavía? Discúlpanos, y se van, prácticamente huyen de mi casa.
Y pues mi esposa se queda nervios, llorando, mis hijos preguntando qué estaba pasando y ella sin poder explicar nada. Y esa noche, nuevamente para mí era noche cuando llegamos de regreso a nuestra base en Irak, eran como las 2 de la mañana. Y pues, o sea, imagínate cómo llega uno también, ¿no? O sea, y a mí me recibe mi comandante y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, le digo, dentro de lo que cabe estoy bien. Y me dice, ¿sabes qué? Pasó esta situación allá en El Paso. Necesito llevarte ahorita que hagas una videoconferencia con tu esposa para que vea que estás bien. O sea, porque mi esposa, cuando no encontró ninguna respuesta de nadie ni de nada, acudió a la esposa del comandante. ¿Sabe qué? Fulanita y menganita vinieron a mi casa, pasó esto, esto y esto. ¿Qué está pasando? La señora se comunica con el capitán allá en Irak y él le dice, pues sí, ¿sabes qué pasó esta situación? Pero él está bien. Pues ella no cree, por favor, haz algo. Y entonces me llevan a que haga una conferencia de video, que en ese tiempo no eran muy comunes. Claro. Y, y hasta que puedo hablar con mi esposa y también se pudo calmar ella. Inclusive me pidió verme de pies a cabeza. Que esté completito. Sí. Y pues ¿verdad? Son las situaciones malas de este trabajo, de esta profesión. Yo de antemano, quizás por motivos muy personales, no lo recomendé para mi hijo, pero definitivamente lo recomiendo para los jóvenes. Aquí en México, el Ejército Mexicano es una institución muy noble, independientemente de las vistas políticas que tengamos. El gobierno se ve que ahorita el gobierno es la institución en la que más se está apoyando para realizar sus proyectos y es por un motivo, ¿verdad? No es simplemente porque a todo van a decir que lo que usted ordene mi presidente o presidenta, pero porque es una institución muy noble que da oportunidad a todo mundo. Yo tengo en la actualidad mis amigos que siguen el Ejército Mexicano, son coroneles, algunos de ellos generales, y algunos de ellos vienen de orígenes muy humildes, de comunidades muy chiquitas en Guerrero, en Oaxaca, qué sé yo, y el ejército les dio la oportunidad, ¿verdad? Como se la da a todo mundo. Entonces sí, yo recomiendo el ejército mexicano, y digo el ejército mexicano porque no quiero sonar mal, pero creo que muy difícilmente alguien podría ingresar al ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Pero el ejército mexicano da muchas oportunidades pues a los jóvenes y en la actualidad inclusive a mujeres, que antes también hubo un campo que estuvo cerrado, ¿verdad? En muchos aspectos al personal femenino y ahora ya está muy abierto, ya hay cadetes femeninos en el ejército mexicano, en el heroico colegio militar, perdón, de armas de caballería, infantería, etcétera, etcétera, cosa que antes ni soñábamos con ver. Uh-huh. Disculpe, bueno, realmente me imagino que las condiciones fueron muy adversas cuando le tocó estas encomiendas y de alto riesgo. En lo personal, ¿a usted qué lo hacía como que mantenerse en equilibrio, digamos, o mantenerse con cordura o con paciencia del paso de los días y del avance que tuvieran ustedes de manera positiva con los objetivos de la misión? ¿Cómo manejaba usted eso mentalmente? Yo creo que imagínate, estuve 15 meses en Irak. Sí. Y eso es un periodo largo de tiempo. Y si consideras todavía que hay gente tratando de matarte, pues es mucho más Hombre, largo. Sí. Entonces, si te pones a pensar, yo personalmente, si me ponía a pensar, híjole, de aquí hasta enero, hasta enero ¿qué fue? 2007 me parece, cuando regresé. Pues se me hacía muy largo, ¿verdad? Sí.
Yo me fui el 31 de octubre, el mero día de Halloween, me acuerdo, el 31 de octubre del 2006 o del 2005, yo no recuerdo ya, pero si yo lo planteaba así de hasta tal mes de tal año me voy a regresar, se me hacía larguísimo. Entonces, pues lo vives un día a la vez, y nuevamente el Army, desgraciado, afortunadamente, constantemente está envuelto en conflictos bélicos, es la verdad. Entonces tienen un sistema ya muy, muy, muy completo, muy desarrollado, y que aún así no es suficiente. No sé si en las noticias vieron de esta persona que explotó una camioneta Tesla en frente del hotel de Trump. Era un soldado en servicio activo de fuerzas especiales. El otro que manejó una camioneta en esta calle de Nueva Orleans, que es turística, también fue un veterano de combate. Entonces, pues el ejército hace mucho por nosotros, pero creo que no es suficiente. Y con estos dos ejemplos recientes creo que queda de manifiesto. Pero estando allá tienen actividades recreativas. En las bases militares tenemos un pequeño cine. Nos dan de comer 4 veces al día en vez de 3. Tenemos internet. Cuando fui a Irak teníamos internet, pero era de ir a una caseta y usar la computadora que ya estaba allí. Y posteriormente, cuando fue a Irak, tú podías tener tu computadora personal y había una señal de Wi-Fi por toda la base. Y cuando pasaba un incidente, ahí sí la cortaban precisamente para evitar que llegara información errónea, rumores, etcétera, de regreso a Estados Unidos. Entonces cortaban todo pero teníamos maneras, ¿verdad?, de pasar el rato, hablar con la familia, ir a ver una película, comer algo sabroso, y luego volvías a la realidad. Bueno, fíjate que a pesar de las circunstancias, yo nunca dejé de ser viajero, me gusta mucho viajar. Tengo la fortuna de conocer cerca de 30 países. Y no dejaba de ser viajero. O sea, yo andaba en las misiones que salíamos, veía algo bonito, sacaba mi foto. Veía personas con el atuendo que usan allá, sacaba fotos, etcétera, etcétera. Y era una manera de distraerme. Y la otra cosa, apenas hace unos días estaba platicando con mis hijos al respecto. En una ocasión en Estados Unidos, antes de irme, mi esposa y yo llevamos a mis hijos a McDonald's. Y en la cajita feliz les salió un muñequito de Star Wars, un Ewok. Y no recuerdo no recuerdo así bien todo el trasfondo, pero mi hija lo nombró Toti. Y luego mi hija estaba chiquita en ese tiempo. Y luego también a mí me empezó a decir Toti. Entonces cuando yo me iba a ir a Irak, mi hija me dio el muñequito y me dijo que era para que me cuidara. Y entonces me lo llevé conmigo. Pero yo lo traía como mi amuleto de buena suerte. Y mi hija me dijo que donde quiera que yo estuviera lo tuviera conmigo. Entonces le tomé varias fotografías en diferentes situaciones y procuraba, ¿verdad? Se las mandaba a mi esposa y le decía, enséñaselas a Sofía, por favor, para que vea que sí está conmigo. Y son maneras, ¿verdad?, en las que te mantienes la concentración. La otra, por ejemplo, que después todo se fue al carajo, en Irak, ¿verdad? Igual que en Afganistán, que cuando finalmente Estados Unidos salió, la ciudad de Mosul, que es donde yo estuve en Irak, la ganamos a sangre y sudor y lágrimas de los terroristas de Al-Qaeda. Y ganamos, ¿verdad? Les quitamos la ciudad, la recuperamos. Hubo elecciones presidenciales en ese tiempo en Irak. Y yo la verdad me llenaba de orgullo cuando nuestros comandantes o funcionarios mismos del gobierno iraquí
Nos decían, gracias a ustedes, la población está cambiando. Nuevamente tuvieron las elecciones presidenciales. Cuando pasábamos en nuestro convoy de vehículos, la gente nos enseñaba el pulgar de que habían votado. Y la verdad yo decía, pues sí, estamos haciendo un cambio, ¿verdad? Estamos mejorando por muy ¿cómo se dice? Frase hecha que pueda sonar. Estábamos llevando la democracia, el freedom a otros países. Pero ¿qué pasó? Que años después, no recuerdo el año exacto, pero que salieron las fuerzas de Estados Unidos de Irak y Al-Qaeda tomó por completo el Estado Islámico, ISIS. Tomaron por completo el país nuevamente. La misma ciudad de Mosul, la misma base donde yo estuve en Mosul, en Irak, las fuerzas iraquíes que habían quedado a cargo de esa base, la abandonaron con todo lo que nosotros habíamos dejado para que ellos pudieran seguir manteniendo el orden en el país. Abandonaron la base, abandonaron vehículos, abandonaron armamento, helicópteros, etcétera, etcétera. Y entonces sí te preguntas, ¿para qué? Es frustrante esa parte. Es bastante frustrante. O sea, sí. Años de arriesgar la vida, de tener ese patriotismo también, de ver ese avance. Y como dice, de la noche a la mañana, por cuestiones políticas, muchas veces, vámonos de regreso. Y eso lo hemos visto en películas que finalmente llevan todas esas historias a la pantalla grande. Y que he visto varias y que he sentido esa frustración, ¿no? Sí. Vemos guerra significa muerte, significa vidas que se pierden y de repente vámonos y todo regresa nuevamente, ¿no? Bastante frustrante esta situación. Sí, muy frustrante. Nuevamente, tuve varios compañeros que murieron allí, pero uno en particular que era un amigo mío muy cercano, pues sí, digo yo, o sea, que una persona muy joven, mucho talento, 22 años de edad, y sí, pues desperdiciado y todo por nada. Sí, tomando en cuenta lo que nos acaba de comentar y llegado a este punto ya de su ejercicio, de su servicio, con la experiencia tanto en México como en el exterior, ¿cuál es su percepción o el sentimiento con el que interpreta usted que exista los conflictos, que exista la guerra? Fíjate que como soldado muchas veces piensas que el sacrificio máximo es dar la vida por tu país y quizás sí lo sea, pero tengo mis sentimientos encontrados al respecto, nuevamente por lo que te acabo de platicar, ¿no? Claro. Que todo fue en vano, no, igual en Afganistán, que estuve 2 veces en Afganistán, y cuando vi la manera igual en que el gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos retira las tropas y el relajo que se hizo después y que ahora la gente que combatimos por tantos años, los talibanes, está nuevamente a cargo del país, restringiendo a las mujeres de educación, casando hombres de 40 y tantos años con niñas de 12 años, etcétera, etcétera. Pues sí, eso es nuevamente extremadamente frustrante. Y a veces pienso, por ejemplo, mira, veo películas hay una película viejita que me gusta mucho de la batalla de Midway, que fue en el Pacífico entre portaaviones japoneses y portaaviones de Estados Unidos. Atacamos Japón con bombas atómicas. La Segunda Guerra, Alemania, Italia, que también fueron parte de las tropas del eje del enemigo. Más sin en cambio la situación política de amistad entre todos los países y Estados Unidos ahorita es muy buena, ¿verdad? Tenemos muy buena relación con Japón, con Italia, con Alemania. Y yo pienso que van a pasar años y años y años y años y nunca va a haber una relación así con
entre Estados Unidos e Irak o entre Estados Unidos y Afganistán. Y luego también me pongo a pensar qué pensarán o qué pensarían si pudieran hacerlo todos esos soldados que murieron en el desembarque en Normandía y ver que ahora somos amigos de los alemanes, etcétera. Entonces, a veces pienso que es, y lo siento mucho por los que murieron, pero pienso a veces que es absurdo morir en una guerra. Y doy gracias que mi hijo no siguió estos caminos de la familia. Pero nuevamente quizás estoy sonando contradictorio por lo que dije antes, ¿verdad? Que recomendaba a los jóvenes entrar al ejército mexicano, etc. Pero la verdad de las cosas también es que el ejército en México funciona como una especie de policía, ¿verdad? No salimos a otros países y sé que a lo mejor militares que me escuchen quizás me vayan a criticar por comparar al ejército con una policía. Pero yo así lo veo, ¿verdad? Es mi muy particular punto de vista. No es un ejército que salga a conflictos internacionales, no es un ejército que defienda a México de ejércitos extranjeros. Es un ejército que, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque pues somos mexicanos contra mexicanos, ¿verdad? Criminales o no, siguen siendo mexicanos. Y fíjate, en Estados Unidos hay muchos beneficios el hecho de ser veterano de guerra. Hay veces que hay veces que he llegado a tomar un vuelo y me preguntan, ¿verdad? Porque yo creo que es su póliza su póliza, no sé cómo se puede decir, de ellos preguntarte, ¿militar o militar retirado? Y muchas veces dices que sí, te mueven a primera clase o algo así, ¿verdad? Y aquí en México no. Aquí en México, al contrario, muchas veces el hecho de decir que eres militar te niegan algún tipo de servicio, etcétera. Pero pienso que es principalmente por eso, ¿verdad? Porque el ejército en México funciona dentro del territorio nacional, y pues está bien combatir al crimen organizado, etcétera, etcétera, pero yo creo que todos en alguna ocasión, a mí personalmente me ha pasado que llego a algún retén y te tratan mal, te tratan mal y te empiezan a hacer preguntas que no tienen ningún... Ahora que llegué mi vuelo fue San Antonio, Monterrey, Tuxtla. Cuando llego a Monterrey, un elemento de la Marina me dice que tiene que revisar mis maletas. Ok, perfecto. No entiendo qué tiene que ver un soldado o un infante de Marina en un aeropuerto revisando maletas, pero bueno, le digo, ok, aquí está mi maleta. Y me empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Me empieza a decir, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿A qué se dedica? Y no le contesté nada. Le digo, lo que me estás preguntando, le digo, no tiene nada que ver con tu función aquí. Y me dice, ¿usted me va a decir cómo tengo que hacer mi trabajo? Le digo, pues a lo mejor sí. y pues, soy medio contestón, ¿verdad? Y entonces nomás se me queda viendo. Y sí me preguntó, dice, ¿es usted militar retirado? Le digo, sí. Le digo, y de los dos países, se quedó así como que, ¿cómo? Pero ya no me hizo más preguntas. Terminó de ver mis calzones y calcetines, cerró la maleta y me dejó ir. Pero eso es lo que pasa, ¿verdad? Nuevamente yo quiero mucho al ejército, a las Fuerzas Armadas en general de México, pero muchas veces las funciones que los ponen a hacer no son precisamente las que un ejército o una Fuerza Armada está diseñada a hacer. Entiendo que quizás el gobierno se pueda apoyar en tal o cual proyecto, pero de plano hacerlo al 100% y miles de gentes, creo que eso está mal. Pero bueno, eso ya es otra. Finalmente, por eso plática. Es un tema tan interesante hablar de la milicia, hablar de conflictos, hablar de guerra, porque pueden haber muchas opiniones, unas a favor, unas a contra, finalmente genera bastante controversia. Lo cierto es de que pues usted tuvo esa oportunidad de estar en dos ejércitos, en dos diferentes países, tener esa experiencia en ambos. Como bien menciona, tal vez México su vocación sea más de defensa, no de
de invasión, como muchos podrían decirlo. Ujú. Tuvo la oportunidad también de servir en los Estados Unidos, de agarrar esa experiencia, de ser un veterano de guerra, de sobrevivir a esas experiencias tan fuertes, físicas, mentales, que únicamente las hemos visto en películas, realmente, y que usted vivió toda esa experiencia, Ujú. que realmente es súper interesante tener las dos caras de la moneda. Exacto. El público será también quien pueda tener su opinión. Finalmente todos coincidimos, usted coincide también. La guerra no es la solución, es muy lamentable lo que pasa en el mundo, pero también existe esa otra cara de la moneda, ¿no? Lo difícil que es vivir como soldado, ir con amigos que quizás luego ya no regresan, Ujú. y que esté completito, como dice, que pueda contar esas experiencias. Entonces, es súper interesante, y que ahora lo transmita a través de un canal de YouTube. Me dio una vuelta en su canal, habla esta parte de su experiencia en milicia, habla de armamento. Quien le interese este tema, se me hace igual bastante Sí, interesante. tiene mucho conocimiento y gusto por el armamento, ¿no? Sí. La explicación, el detalle. Vi por ahí explicando armamento. cosas de armamento, cosas de helicópteros, que la verdad, es bastante apasionante ver este tipo de información. ¿Cuáles son sus canales para ver si a alguien le interesa seguirlo, Claro que sí. conocer, pues de viva voz, ¿no? ¿Sus canales? Sí, estoy en YouTube. Mi canal de YouTube se llama Big Sal. Big como la palabra grande en inglés, B-I-G. Y las primeras 3 letras de mi apellido, S-A-L. Ya, Era como me conocían en mis amigos en el Army. ya. Y tengo también una página en Instagram que está bajo el mismo nombre, el mismo logotipo, etcétera, ¿verdad? Big Sal Jungle Expert. Ya tiene un ratito que no hago videos nuevos, un ratito como de un año. Ajá. Pero aún así, ¿verdad? El canal sigue, me llegan notificaciones que tantos nuevos suscriptores, o que tengo mensajes de suscriptores y me preguntan, Big Sal, me dicen tío Big Sal, ¿cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a hacer nuevos videos? Tío Big Sal, se le extraña. Y la verdad yo les doy las gracias, ¿verdad? Porque nuevamente para tener el canal, pues no abandonado, pero que no he hecho contenido nuevo, me da mucho gusto cuando veo que hay gente que se sigue suscribiendo, gente que me sigue mandando mensajes. Y uno de mis propósitos de año nuevo es retomar el canal y retomarlo con fuerzas. Tengo 5,000 suscriptores, un poquito más en YouTube y cerca de 5,000 en Instagram. Y que no, para YouTube o para Instagram, pues son canales, páginas pequeñas, pero me da mucho gusto, ¿verdad?, haber llegado a ese número de suscriptores. Hay veces que es más la calidad que la cantidad. Y nuevamente mi propósito de año nuevo es retomar el canal, retomar la página, hacer contenido nuevo y mejor contenido. La vez pasada que tuve la oportunidad de platicar contigo, también tengo mi pequeño estudio, cámaras, tripiés, micrófonos, etcétera, etcétera. Y mi esposa me regaña porque luego sigo comprando cosas. Y sí me dice, ¿para qué quieres eso si ya no estás haciendo videos? Y siempre le digo, es otro tipo de armamento. Sí, y siempre le digo, ya voy a empezar otra vez. Y sí, pues en armamento, imagínate, estoy en el estado de Texas. Todo Estados Unidos, obviamente, pero Texas principalmente es uno de los países más amigables tanto para veteranos de las Fuerzas Armadas como para usuarios de armas de fuego. Entonces a mí es un tema que me gusta mucho, me apasiona. No me considero ningún experto, pero tengo algo de conocimiento y sobre todo también pues, tengo la experiencia de 29 años de servicio militar. Digo, pocos, ¿no? Realmente el hecho de servir a 2 ejércitos, casi 3 décadas,
pues realmente es un canal bastante interesante y pues para estar pendientes cuando retome, pues seguramente habrá información pues de interés. Finalmente se me hace un tema muy apasionante hablar esta parte de armamento, de milicia y de la experiencia que ha tenido. Uh-huh. Pues así nos dirigimos al cierre. Agradecemos mucho la visita que hace aquí a nosotros, al estudio de Avispados. Le decía a Robert que pues justamente que hablábamos acerca de lo que fue 2024 en las pláticas que tuvimos acá y que hubieron algunas de las que no eran campos que no habíamos explorado y que no nos esperábamos, y efectivamente en lo personal yo no me esperaba que prosiguiéramos con esta plática. La verdad es una sorpresa muy agradable para mí, es un honor. No, gracias, al contrario, es un honor. Muchas gracias. Pues ahora sí que a disfrutar de lo que le está dando ahora la vida, de este tiempo, de estas actividades recreativas, de ver crecer a su familia y pues agradecerle por su servicio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y gracias por darme la oportunidad de, de contar un poco de mí, de promocionar mi contenido. Y pues yo cada diciembre estoy aquí, así que si me invitan en diciembre de este año, ya les contaré cómo si ha crecido el canal y cómo nos está yendo. Excelente. Perfecto. Vamos a hacer la última pregunta. Tenemos una pregunta final que le hacemos a todos nuestros invitados. Si aquí tuviéramos una máquina del tiempo y le vamos a regalar un viaje para que vaya al pasado, ¿qué fecha elegiría del pasado para encontrarse con usted mismo y qué le diría a este Big Sal del pasado? Pues no una fecha exacta, pero yo pienso que regresaría a mis últimos años en el ejército mexicano y yo creo que hubiera ido a ver a mi hijo antes de hacer este adiestramiento que les dije. Y otra, y nuevamente amo mucho al ejército mexicano, pero yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, me hubiera salido antes del ejército mexicano y me hubiera ido antes al ejército de Estados Unidos. Okay. Pues así cerramos este capítulo interesante, tocando de todos los temas en Avispados. Muchas gracias por compartirnos parte de su experiencia. Queda pendiente, se me hace bastante interesante pues hablar de esas anécdotas de vivir en combate, que debe ser bastante impactante y que solo hemos visto en películas. Muchas gracias por compartirnos parte de su historia. Y pues ahorita ya se lleva una vida más tranquila, nos comentaba, disfruta cuando viene a visitar Chiapas, pues de la gastronomía, de las diferentes bellezas naturales que tenemos. Así es. Y pues invitarlos a que sigan su canal de YouTube. Pues así cerramos, recordando que nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube también, como Avispados Podcast, y en las principales redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Pues nos escuchamos en la próxima. Gracias, amigos. Gracias y buenas noches. Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados. Síguenos en redes sociales como Avispados Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si quieres apoyarnos, comparte este episodio, dale clic a seguir, deja una reseña y déjanos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast.